Qué dicha que estén todos acá y bueno, hoy vamos a centrarnos en un tema interesante en la escritura, pero antes de eso quiero que me acompañen en oración para poner este tiempo en manos del Señor. Amado Padre, gracias te damos, infinito Dios, por poder permitir, Señor, que como iglesia, Señor, nos reunamos en este lugar que tú has provisto, Señor, para la enseñanza de tu palabra, para la comunión entre hermanos, para el gozo, Señor, de adorarte y para venir, Señor, a clamar por tus bendiciones, Señor, para clamar perdón, Señor, por nuestros errores, para que nos perdones, Dios, y nos guíes en toda bondad y en toda misericordia conforme a tu voluntad en la palabra de nuestras vidas. Te pido, Señor, que las enseñanzas que vamos a tener el día de hoy, Señor, edifiquen nuestras vidas, nos den entendimiento y nos guíen conforme a tu voluntad. En el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, hoy el título de nuestro tema se llama Que tu cabeza no termine en el lugar de los ídolos. Y nos vamos a centrar, por favor, en Primera de Crónicas 10:10. ¿Ya lo tenemos? Primera de Crónicas 10:10 dice: Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Ese texto se refiere a Saúl. Ese fue el destino final de Saúl, que en la batalla final, cuando estaba con su hijo Jonatán, fueron muertos y el cuerpo de Saúl fue expuesto de una forma terrible, grotesca, para visión de todo el pueblo. Todos conocemos la historia de Saúl y sabemos que fue un rey puesto por los hombres, desechando el mandato de Dios. Y su cabeza terminó en el templo de Dagón. Entonces vamos a estudiar un poco más de Saúl, mirando qué había en su mente, qué había en su vida y por qué tuvo este destino final, su cuerpo, al momento de morir. Para entender qué es Dagón. Dagón del hebreo es Ugar, Dagán y Daguña. Era el culto a Dagón, era propio de los amorreos antes de Cristo. 2 siglos después se difundió entre asirios y babilonios. Dios de los cereales o el dios pez. Esa es la definición de Dagón. Era una divinidad ampliamente adorada entre los semitas del oeste de los tiempos de Sargón de Akkad, como lo consideraban el padre de Baal. Era un dios importante en el panteón ugarítico. O sea, era un lugar donde estaban todos los dioses paganos de la antigüedad y cada uno tenía un estatus diferente según lo que hayan hecho las culturas. O sea que era un lugar donde ponían a todos los dioses independientemente si creían en uno que era más fuerte o otro. Simplemente ahí los reunían a todos y decían: aquí está el templo de todos los dioses. Su templo era adyacente al de Baal. Ha sido excavado en Ras de Samra. Los cananeos de Palestina también lo adoraban, como lo demuestra el hecho de que 2 pueblos en tiempos de Josué, uno en Judá, que está en Josué 15:41, y otro en 19:27, se llamaban Bet Dagón, que significa casa o templo de Dagón. Es virtualmente seguro de que había un templo a Dagón en ambos lugares en la antigüedad. De acuerdo con el historiador H. Schmeichel, en la actualidad existen 3 aldeas en Palestina que llevan el nombre de Beit Dagan. Entonces, era un dios pagano muy conocido y en el Antiguo Testamento está relatado en los sitios donde se encontraba, y si hemos puesto atención, lo adoraban los enemigos del pueblo de Israel en esa época. Dios siempre le dijo a su pueblo que en el camino a la tierra prometida nunca hiciera conforme a las naciones que iba a destruir,
o los pueblos que iba a tomar, que se abstuvieran de hacer el ejemplo de ellos. Y en este punto donde vamos ya a entrar, porque Saúl terminó en Dagón, o su cabeza, vamos a entender qué tenía en su mente. Hasta este punto del relato bíblico en el que estamos situados, Dios ya había llamado a varios hombres. A Jacob le cambió el nombre de Israel y ahí comenzó la nación de Israel. Después está sus 12 hijos, Moisés, Josué y Samuel, y el pueblo ya le habían dicho que no tenía que tomar el ejemplo de las otras naciones. Y el ejemplo de las otras naciones era que todas tenían un rey para ser gobernadas y guiadas. Y en este punto el pueblo llama a Samuel y le dice que está muy viejo y sus hijos no eran un ejemplo digno de ser guiados, y piden que se les ponga un rey. Y eso está en 1 Samuel 8, 5, 7. Y dice: y le dijeron a Samuel: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que nos reine sobre ellos. Y 1 Samuel 8:14 dice: asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos, diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. O sea que en el momento en que el pueblo le pide a Samuel un rey, Dios le dice a Samuel que los escuche. Pero este escuchar de Samuel al pueblo viene con un juicio directo al pueblo, y es que Saúl se iba a enseñorear del pueblo, iba a tomar todo lo mejor de ellos y lo iba a hacer para sí. Entonces ya vemos el primer juicio de Dios al pueblo por pedirse un rey, y era que iban a ser esclavos de ese rey, iban a ser explotados por ese rey. Y viene Samuel y es estipulado como rey. Es pedido por ellos para que les gobierne como las demás naciones, un error, pero con un juicio dado por Dios por dejarle a él. Quitará sus granos y divagarán en varios pensamientos. Por eso su mente terminó en Dagón. Lo importante de entender el señorío de Cristo en nuestras vidas, de que Él gobierne todo nuestro ser, cada brecha en la que podamos dejar pasar un poco de oscuridad para tomar alguna decisión, podría llevarnos a desechar el gobierno celestial en nuestras mentes y ser llevados fácilmente por cualquier opinión humana. Entonces, nosotros como hijos de Dios ya tenemos un señorío sobre nuestras vidas, y es el de Cristo. Lo hemos hablado muchas veces, y al Señor hay que aceptarlo como Señor y como Salvador. Un Salvador para nuestras almas y un señorío que gobierna todo lo que hacemos y cómo nos guiamos en el entendimiento de decidir las cosas conforme a los mandamientos que nos han sido dados. Y vemos que el pueblo entonces desechó el gobierno de Dios, fue puesto Saúl, y Saúl comienza a hacer de las suyas, ¿cierto? Entonces él comienza y toma todas las riquezas del pueblo y las toma para él. Entonces este hombre que es puesto por los hombres no supo nunca direccionar el pueblo de Dios, porque se encegueció en su poder, en sus riquezas, y que tenía un mando sobre un pueblo numeroso, el cual podía manipular para sus beneficios. Y todo esto le va a costar grandes problemas a Saúl. En el relato vemos que cuando Saúl está gobernando, surge David, y David sí es puesto por Dios.
Él sí es enviado por el profeta Samuel y es buscado y es directamente ungido conforme a como Dios lo había estipulado. Mientras que estaba gobernando Saúl, ya Dios estaba trabajando en un rey que fuera digno y conforme a su corazón para hacer que guiara al pueblo. Pero mientras que esto pasaba, Saúl se seguía encegueciéndose y no podía ver los propósitos de Dios. Quedó tan cegado que se nubló toda su vida y el poder manipuló todas sus emociones. Todo hombre debe guardarse de caer en el ejemplo de Saúl, que al dársele poder abuse del trabajo de la tierra y del sudor de los demás, y que sea inconstante en sus sentimientos, emociones, impulsos, decisiones, que cuando ve abundancia corre tras ella, cuando está en crisis necesita calmarse solo cuando tiene la compañía de alguien como David. Pero cuando no está David, es fluctuante en emociones. La palabra nos alerta de esto. Entonces comenzamos a ver que Saúl en su ira, y aunque quería matar a David, cuando estaba en compañía de David y David tocaba el arpa, Saúl se calmaba. Su espíritu dejaba por un lado y por un tiempo el odio de querer matarlo. Y aún así en el templo, si recordamos la historia, quiso matarlo. Pero David tocaba el arpa y él se calmaba. Y no podemos ser inconstantes en nuestros caminos. Un rey como Saúl no podía gobernar correctamente por sus emociones, subían y bajaban. Su poder lo enceguecía y hacía cosas en contra del pueblo y en contra del que Dios había levantado, que era David, para querer matarlo. También se enojó mucho cuando David tuvo mucha amistad con Jonatán, ¿sí? Se enojó muchísimo por eso. Estaba totalmente ido en sus pensamientos. Y eso lo encontramos en 1 Samuel 16:23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Y vean que sobre Saúl también había un juicio, porque venía un espíritu inmundo y lo gobernaba. Y entendemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía y reposaba sobre la persona, y el Espíritu daba todo el discernimiento y el poder para poder guiar o hacer o decir conforme al mensaje de Dios a cada persona o pueblo en el momento específico. Pero en este caso, Saúl no tenía el Espíritu de Dios. Él estaba totalmente en su carne y en su humanidad, siendo guiado también por un espíritu inmundo. En estos tiempos, el que es nacido de nuevo nunca pasará por eso, porque tiene el sello de Dios, tiene las arras de la promesa. Entonces está totalmente protegido si es nacido de nuevo. Así que si el día de hoy usted no está consciente de su salvación, pues corra hoy a Cristo, acepte su condición y pídale que sane su corazón, que levante su vida, que transforme su mente, para no pensar como Saúl, sino que pensemos con la mente de Cristo. Santiago 1:8 nos dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este era Saúl, un hombre de doble ánimo, que a veces estaba consciente de lo que tenía que hacer y al otro momento estaba desesperado porque las cosas no salían como él quería. Él, siendo un rey, tuvo celos de David porque David fue un guerrero más fuerte que él. David mató a Goliat y se cantaba sobre él un himno, y ese himno hizo muchos celos en el corazón de Saúl, tanto que lo quería matar, como hemos venido hablando. Entonces, ¿dónde estaba la cabeza de Saúl para que termine en Dagón? La cabeza de Saúl, por eso terminó en aquel templo. Eso nos demuestra que tenía en su mente, era ir tras el grano, y sus pensamientos divagaban en sus propias decisiones. Ya tenían mandamientos en esa época en el pueblo, ya había pasado Moisés dando la ley.
y él no atendió todo este reglamento que tenían para guiar una nación. Él desechó todo eso y se apoderó de lo que no era de él. Lo delicado de cuando los mandamientos son desechados por el hombre, queda disperso a cualquier consejo del mundo para ser guiado directamente al error. Por eso es muy peligroso el doble ánimo, como el de Saúl. Hace que en el afán y en el poder se tomen decisiones fuera del camino de Dios y terminen en el templo de Dagón. Lo importante de resaltar es que Saúl murió y su cabeza terminó colgada en un lugar del dios pagano y no su alma en el templo del Dios vivo. Eso nos demuestra lo peligroso de caminar en las decisiones y ejemplos del mundo o propias, andar en el ego. Podemos terminar muertos en la moral de Dios y colgados a vista de todos y expuestos a que decíamos ser reyes de Dios, pero con pensamientos en los dioses de este mundo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos podemos jactar de que sí, somos hijos de Dios, pero nuestras vidas están demostrando que somos hijos de Dios o que caminamos en el consejo del mundo. ¿Decidimos conforme a los mandamientos de Dios o decidimos conforme a los ejemplos del mundo? Es un hilo muy delgado, el camino es estrecho y difícil. El camino ancho nos puede llevar en cualquier momento a desviarnos de la voluntad del Señor conforme a sus mandamientos. Los mandamientos del Antiguo Testamento son muy válidos y poderosos para guiar nuestras vidas todavía y para los que faltan por llegar a la casa de Dios. Debemos tener completamente el temor al Señor para respetarlos, para caminar en ellos, para examinarnos frente a ellos en cualquier toma de decisión que tengamos, para no terminar en una mente como la de Saúl, que aún siendo rey de un pueblo de Dios, no era digno de Dios, no era digno de su Señor, caminaba conforme a como él quería, y es muy delicado. Nosotros caminamos según las pisadas de nuestro Salvador y no según los ejemplos del mundo o el poder que podamos tener poco a poco en las cosas que esta vida nos ofrece. Por eso debemos tener cuidado a quién seguimos, qué tipo de pensamientos tenemos en los frutos de sus decisiones y las obras que a ella conllevan. No caer en el error de Saúl, clamar por tener una mente de Cristo, porque recordemos, personas como Saúl pueden llevar a la muerte a un Jonatán. Jonatán era un buen siervo de Dios. Sí, él sí temía a Jehová, él sí entendió los propósitos de Dios en David, por eso le ayudó y le acompañó, pero el mal ejemplo de Saúl terminó con la vida de este muchacho, con este amigo de David. Las personas, debemos tener mucho cuidado a las personas que escuchamos, a quienes seguimos, con quién nos juntamos. No hay nosotros, siendo hijos de Dios, perezcamos por culpa de seguir a personas que no temen a Dios, que desechan a Cristo, que no aceptan sus mandamientos, que se limitan a su ego para tomar decisiones. Puede pasar. Hemos visto personas que están un tiempo en la iglesia y después terminan otra vez con sus amistades del mundo, haciendo lo que no conviene, buscando consejos donde no existen, teniendo relaciones con un mundo perdido, y así terminan guiando su vida. Aunque Jonatán no fue guiado Jonatán no tuvo complacencia en seguir este camino, pero por ser el hijo del rey estaba en batalla, y en esa batalla murió. Él estaba cumpliendo su deber en obediencia, sí, pero fue llevado a la muerte por culpa de su padre, por culpa de la necedad de su padre, y esa necedad le cobró la vida a él. También lo vemos en David. David cometió un pecado, el cual lo llevó como a 10 pecados más, y su descendencia también padeció
y su familia padeció el juicio del Señor. Cualquier momento que dudamos en aceptar el mandamiento de Dios y caminar en él, seguramente más adelante tendremos una consecuencia. La Escritura nos lo enseña. Ayer lo veíamos en el curso de maestros, y todas las cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Que todo esto que está escrito y todas estas historias que se vuelven doctrina para nosotros es para que nos alejemos de ese error y podamos caminar cada día más firmes en Cristo, tener una mente en Cristo, como lo hemos visto en Corintios. Y eso tiene que ver con la madurez. ¿Qué tan maduros somos a la hora de tomar las enseñanzas que recibimos de la Escritura cuando oramos, cuando la estudiamos y en ella caminamos? Los malos ejemplos siempre arrastran a otros al error. Es la consecuencia de los pecados cuando los hacemos. Las consecuencias, aunque son directamente para el pecador, en sí puede que esos pecados que nosotros cometemos tengan consecuencias sobre otras personas. Los ejemplos como los de Noé, al emborracharse, tuvieron consecuencias en su familia y en la descendencia de ellos. Otro ejemplo son las hijas de Lot. También pecaron contra su padre y hubo consecuencias muy serias para esas generaciones. O sea que la Escritura nos está dando alertas y luces para que revisemos nuestra mente, nuestras decisiones y a quién estamos siguiendo y a quién estamos escuchando. ¿Escuchamos más la voz del Señor? ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Lea su Biblia. Decían por ahí, ¿la quiere escuchar más duro? Léala en voz alta. Y nuestra responsabilidad es mostrar en la verdad del ejemplo de Cristo a que otras personas nos pregunten o se pregunten a ellas, ellos que tienen, ¿por qué se comportan y no participan en lo natural, entre comillas, de las cosas del mundo? Que en el actuar tengamos la madurez en Cristo para así decir, hacer y guiar. Muchas personas al final del reinado de Saúl no querían ser como Saúl. Ya habían visto cómo se había comportado, qué quería hacer, cómo los había manipulado. Después viene David y libera al pueblo de toda esa opresión en la cual fue sometida por Saúl. El robo de todos sus bienes y de las personas más jóvenes para su beneficio y nunca para el propósito de Dios. Somos nosotros esa luz en Cristo para que las personas se pregunten y digan, ¿por qué son así? Yo quiero ser así. Quiero tener lo que Él tiene. O pasamos por esta vida desapercibidos, simplemente caminando sin sentido, sin dar un ejemplo. Eso es lo que nos tiene que llevar a la reflexión de que somos esa luz en medio del mundo para que las personas digan, venga, ¿usted por qué no hace esto que yo hago? ¿Usted por qué no va a ese lugar? ¿Usted por qué no se emborracha? ¿Por qué usted no dice groserías? ¿Por qué usted no se comporta de esa manera? Que las personas puedan ver eso en nosotros y decir, queremos eso que usted tiene. Y no porque sea de nosotros, sino porque Dios ha puesto su Espíritu en nosotros y así podemos mostrar nuestro vivir en la salvación que Él ha dado en nuestras vidas. Primera de Samuel 31:10 dice, y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-san. Lo delicado que es Saúl. Saúl muere y su cuerpo es descuartizado. Su cabeza va a un lugar, sus armas va a un lugar y su cuerpo va a otro lugar. Y esto lo hicieron los enemigos de Dios para poner temor en el pueblo de Dios. Pero es muy delicado que un pueblo tenga un rey el cual termine de esta manera. ¿Cuántos reyes de las naciones han terminado como Saúl? ¿Cuántos dictadores en el mundo hemos tenido que han manipulado el pueblo y han exterminado gente sin temor? Bueno, ellos terminaron igual. Las armas de Saúl no eran las armas de Dios, y nosotros tenemos que vestirnos con la armadura de Dios para poder luchar en una vida y en un mundo cruel y que no teme las cosas de Dios.
De Saúl no dice la escritura, y fue reunido con sus padres. De los otros ejemplos bíblicos como como Abraham, como Moisés, como Aarón, y dice, y fue reunido con sus padres. De Saúl no encontré que dijera esto la escritura. Dice que su cuerpo fue quemado y enterrado bajo un árbol de Jabes, pero no dice que fue reunido con sus padres. Lo triste de tener una descendencia y perderse en la eternidad sin Dios por seguir los pensamientos propios. De los demás relatos sí se dice que fue reunido con sus padres. Esto nos puede dar la claridad del destino final eterno de un hombre sin Dios. Aunque dirigiera al pueblo de Dios, se dirigiría a su destino final: ser víctima del ego, la envidia, el orgullo y la autoridad humana, manipulando y alimentándose del temor de otros para su beneficio, de una posición la cual no supo valorar y perdió todo, en la guerra contra los enemigos de Dios y su pueblo. Esa es la sentencia para este tipo de personas. Es muy delicado cómo, teniendo una responsabilidad tan grande, Saúl no la aprovechó. Él fue puesto para guiar el pueblo de Dios, y él conocía toda la ley de Dios y conocía todo lo que se había escrito y todo lo que había dicho Moisés, todo lo que había dicho Abraham y todas esas bellas promesas que Dios había prometido para este pueblo. Eso lo conocían ellos, pero él se negó a sí mismo, no en aceptar las cosas de Dios, sino en ir tras sus propios beneficios, y desechó tantas promesas tan bonitas que habían para ese pueblo en ese momento por irse tras él, y no las aprovechó. Qué delicado es que alguien esté diciendo que es del pueblo de Dios y se olvide de tan bellas promesas y que no trabaje en ellas para alcanzarlas, que no sea diligente en ellas para probarlas, que no sea paciente para esperarlas. Qué delicado desechar un mandamiento del Señor. Un ejemplo claro lo vamos a ver más adelante cuando los tiempos se cumplan, y es cuando la ramera Apocalipsis, que hacía negocios con el mundo, sea desolada en un solo día por sus propios mercaderes. Tanto poder, tantos beneficios, tanta manipulación, para que un día las propias personas la dejen sola, aun siendo malos los dos. Cómo la maldad paga con la propia maldad, cómo la maldad pasa juicio a no caminar como Dios quiere. Sus armas no son las de Dios. Saúl nunca trabajó con las armas de Dios y no eran dignas de su labor, y esas fueron llevadas a Astarot. Que lo que pude ver de Astarot era una diosa de la fertilidad y del amor sexual. Fue deidad principal de los cananeos. Vean dónde terminaron las armas de Saúl. Su cabeza terminó en Dagón, una deidad pagana, y sus armas terminaron en Astarot. ¿Qué tenía Saúl en su vida? ¿Qué tenía en su mente y cómo operaba? Qué delicado, vuelvo y repito, no estar en los mandamientos de Dios, y más cuando tienes una autoridad, y más cuando uno tiene autoridad sobre su vida. ¿Cómo guiamos nuestra mente y nuestro corazón? Los que somos padres, ¿cómo guiamos a nuestros hijos en la Escritura? Los que son amigos, ¿cómo guiamos a nuestros amigos a Cristo? ¿Nuestros familiares ven a Cristo en nuestras vidas? ¿Ven las vidas transformadas? ¿O simplemente es una moda que hemos adoptado en este tiempo? Debemos vestirnos con la armadura de Dios. Efesios 6, 13 y 18 nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todos estar firmes. Con esta armadura podemos resistir cualquier cosa del mundo. Podemos salir a flote de cualquier dificultad que tengamos. Pero para poder tomar la armadura de Dios,
tenemos que depositar nuestra vida en Cristo, aceptar nuestra condición de pecadores. Vuelvo y repito, si hoy alguno en este auditorio no ha nacido de nuevo, por favor, clame a Cristo, reconozca su condición de pecador, ponga su mente y su corazón en Él, y que Él venga y haga su obra en su vida, para que usted pueda ponerse esta armadura y resistir en el día malo todo lo que viene. Segunda de Corintios 10:4 nos dice: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de las fortalezas. Nuestras armas no son carnales, y fue el error de Saúl, creyendo que en el poder y en su autoridad podía vencer a todos los enemigos del pueblo, en base a su opinión. Pero si Dios no va delante del pueblo, ningún pueblo se doblegará y ningún pueblo se rendirá o podrá ser destruido. Recordemos, todas las historias que tenemos en el Antiguo Testamento, Dios siempre iba delante del pueblo. Nunca Él fue detrás. Siempre Él iba un paso adelante. Y siempre Dios y el Señor va un paso adelante de nosotros. Y si Dios no está delante de nosotros, nosotros no podemos vencer nada que venga. Si Él no está delante de nosotros y nosotros no estamos siguiendo sus pisadas, su ejemplo, cuando venga el problema y venga la dificultad, fácilmente podremos ser derrotados. Cuando nosotros tenemos al Rey enfrente y Él batallando por nosotros, tendremos una victoria asegurada. Destrucción de fortalezas. El pecado es una fortaleza la cual doblega al mundo, y cual el que está muerto espiritual no es capaz de quitarla, sino es totalmente sometido en ella y está muerto en esas fortalezas. Pero nuestras armas que son en Cristo pueden derribarlas. Por eso predicamos el Evangelio. Por eso vamos a las personas y les confrontamos conforme a su condición, conforme al pecado en que están caminando, para que ellas mismas puedan reconocer por medio del Espíritu Santo su condición y poder clamar a Dios por salvación, por cambio, por restauración. Saúl tuvo muchas oportunidades de arrepentirse y no lo hizo. David estuvo a punto de matarlo en la cueva y no lo hizo. ¿Hubo misericordia para Saúl? Yo me atrevo a decir que sí, pero desechó la ayuda y el tiempo que le dio Dios por medio de David al perdonarle la vida, y él desechó todas sus oportunidades y murió junto a su hijo en esa batalla. Su cuerpo no estaba entregado en Dios para su voluntad. Como nos dice Romanos 12:1, fue colgado en el muro de la ciudad fortificada de los cananeos. Romanos 6:13 nos dice: ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Viendo el desenlace de Saúl, él no tenía su cuerpo dedicado al Señor. Claramente el final de Saúl fue así: su cabeza en un lado, sus armas en otro y su cuerpo en otro. Es horrible lo que el mundo hizo con Saúl. Aún en su muerte sacó partes de él y las puso a exposición de lo que él era. Vuelvo y repito, no encontré que fue reunido con sus padres como de otras personas que caminaron en Dios, se lo hicieron. Cuidemos nuestras descendencias, nuestros hijos, nuestras vidas, para que cuando no estemos acá, los que siguen quieran ser reunidos con nosotros, porque nosotros fuimos reunidos con nuestro Señor. Porque vamos a morir y vamos a ser reunidos con Él y le vamos a ver cara a cara. Seremos examinados por su mirada en todas las obras que hemos hecho conforme al Evangelio en nuestra vida. ¿Qué es el legado? Que ese legado sea el que dejemos.
a nuestros hijos, amigos, familiares, para que puedan ser reunidos como nosotros en Cristo con Él. Perdón. Nuestra responsabilidad es Cristo es muy grande e importante para que no seamos serios en nuestra palabra, en la palabra del Señor, y como lo veíamos con el pastor hace unos domingos, maduremos en la mente de Cristo para ser dignos de su llamado, para ser dignos de hablar su evangelio, de enseñar, de proclamarlo. Que no terminemos como el mundo con sus cabezas en el templo de Dagón y sus cuerpos perdidos y sus almas perdidas en una eternidad sin Dios. Tenemos a Cristo para fortalecernos, tenemos su palabra para ser guiados, tenemos su Espíritu para ser fortalecidos cada día más. La Escritura es hermosa, me confrontaba mucho haber estudiado este tema estos días, de ver cómo teniendo autoridad la podemos menospreciar y menosvalorar y no aprovecharla en lo que es para Dios. Nosotros como Iglesia del Señor estamos guiando a personas a Cristo, a nuestros hijos, nuestros jóvenes y ustedes, adultos. Ciñamos nuestros lomos como lo hizo Pablo, como lo hicieron los apóstoles y todos los que caminaron en la antigüedad. Que tomemos esa esencia de la iglesia bíblica y así nos dirigamos en pos de este tiempo final. Es de gran responsabilidad lo que el Señor nos ha dado. No caminemos como Saúl, caminemos como Cristo. Seamos imagen de Cristo en esta vida con todo lo que nos ha dado. Que lo podamos hacer conforme a su voluntad. Ciñámonos con la armadura de Dios, tengamos la mente de Cristo, sigamos esforzándonos en el conocimiento de su palabra, en la proclamación de ella, que seamos dignos de nuestro Señor para ser reunidos con Él. Todo pensamiento que tengamos ahorita humanista, filosófico, científico, es la mal llamada ciencia que niega todas las cosas del Señor, que podamos ser despojados de eso por medio de la palabra. Que venga ella y limpie nuestras mentes y transforme nuestros corazones. Que podamos seguir caminando conforme a la voluntad de Dios y no nos desviemos en los placeres del mundo, en el camino ancho, sino que nos ciñamos conforme a lo que hemos sido llamados. Cada uno tiene un llamado, sea en su hogar, como padre, como madre, como hijo, como trabajador, y que en esos espacios podamos estar destinados a ser ejemplos para el Señor. Entonces hoy los animo a que sigamos caminando en Cristo y que podamos ser esas personas dignas del llamamiento de Dios. No sé si alguien tiene alguna pregunta o un aporte, alguna duda.